dar inicio a la capacitación de Forwards. Antes de empezar, es necesario tener en debido a que esta es una capacitación abierta para todo el público, pues vamos a tocar ciertos conceptos básicos. Asimismo, esta capacitación va a estar dividida en dos partes, en dos sesiones diferentes. La sesión de hoy vamos a concentrarnos más que todo en lo que son conceptos teóricos, asimismo como la metodología de valoración de forwards, y ya la segunda sesión, que es el 14 de febrero, se va a dar más un ejemplo, los ejemplos prácticos para la valoración de los forwards. Listo, Buenos días. Dale, Pau. listo. Entonces el orden del día va a ser conceptos básicos, que es un forward, cómo funciona un forward, valoración de un forward y contacto. Entonces, si quieres, ya te doy la palabra. Ahora sí, buenos días. Bueno, entonces vamos a iniciar con unos conceptos básicos. El primero de ellos es ¿qué es un derivado? Un derivado es un producto cuya producción depende de una materia prima o de otro producto. Un ejemplo de esto puede ser la panela como derivado de la caña de azúcar. Ahora, en un sentido un poco más financiero, un derivado es un producto cuyo valor se basa en el precio de otro activo. Por ejemplo, un derivado de TRM se basa en el precio de la TRM. Ahora, estos activos sobre los cuales se basan los derivados se conocen como activos subyacentes y pueden ser físicos, como por ejemplo el oro, el petróleo, el maíz, café, entre otros. Y también pueden ser financieros, como divisas, acciones, tasas, entre otros. Y ya por último tenemos las tasas de descuento, que simplemente es una tasa que refleja el valor del dinero en el tiempo y permite conocer el valor presente de un flujo de dinero que se pagará en el futuro. Listo, entonces, ¿qué clase de derivados existen? Acá les vamos a estar mostrando los básicos, los que se conocen como plain vanilla, que serían las opciones, los futuros, los swaps y los forwards. Entonces, bueno, ¿qué es un forward? Un forward es un acuerdo de compra o venta de un activo subyacente en una fecha futura a un precio que se establece el día de la valoración. Estas operaciones se dan en el mercado over the counter o mercado OTC. Tenemos también las opciones que son acuerdos de comprar o vender un subyacente, pero la diferencia es que la opción le otorga a la persona que compra, ya sea una opción de compra o de venta, le otorga un derecho, más no una obligación. Ya después tenemos los futuros, que son muy parecidos a los forwards, sino que la diferencia radica en que los futuros se negocian en mercados estandarizados y por lo tanto los contratos van a tener las mismas características para todos, mientras que digamos los forwards sí se pueden hacer mucho más a la medida. Y por último tenemos los swaps, que son acuerdos entre dos partes para hacer un intercambio de flujos de caja en el futuro. Todas las condiciones de estos intercambios quedan también pactadas el día de la negociación. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de los derivados o el uso de los derivados? Entonces, bueno, primero, permiten mitigar el riesgo. Los derivados permiten hacer una transferencia del riesgo entre aquellas entidades que no desean tanto riesgo hacia aquellos que desean o toleran un mayor riesgo y que lo saben manejar. Podemos pensar de pronto en un exportador colombiano, el cual recibe, no sé, un pago en dólares por sus productos. Entonces, él puede hacer un forward con el fin de mitigar el riesgo cambiario que es al que está expuesto, y de esta forma va a asegurar la tasa con la que puede realizar proyecciones de sus flujos de caja y así tener la certeza sobre esos flujos. Bueno, los derivados también permiten diversificar las inversiones tradicionales y además de esto permiten evaluar si resulta más conveniente comprar en este momento en el mercado spot o si resulta mejor comprar a futuro. También son instrumentos que tienen un alto grado de apalancamiento, pues se puede,
cuando ustedes entran a un derivado, pueden hacerlo con una inversión muy baja o a veces nula. Sin embargo, el inversionista puede obtener rendimientos como si hubiera realizado una inversión mucho más grande. Bueno, de la importancia sale la finalidad de los derivados. En esta presentación nos vamos a enfocar en dos de los principales, que son cobertura y especulación. Por parte de la cobertura, ¿por qué? Pues porque es una estrategia financiera que lo que permite es mitigar los riesgos inherentes de los movimientos de las diferentes variables financieras, como lo puede ser el precio, las tasas y demás. Como lo decía Vale, o sea, está muy cohesionado lo que decía Vale. Un ejemplo muy claro para la cobertura es que puede existir una empresa de importación, no sé, radicada en Estados Unidos, y esta empresa importadora decide comprarle unos bienes a una empresa de Reino Unido. Resulta que dentro de 3 meses, debido pues a esta compra, deberá pagar 10 millones de libras esterlinas, por lo cual, debido a que la transacción no se está haciendo en estos momentos, sino que se va a hacer a futuro, dentro de 3 meses puede existir un riesgo cambiario para la compañía. Lo que la compañía puede hacer es simplemente tener un contrato forward a 3 meses para comprar libras esterlinas, así fija el precio a pagar al exportador, que en este caso sería la compañía de Reino Unido. En caso contrario, también se puede ver como con una empresa exportadora de bienes radicada en Estados Unidos. Entonces, esta empresa le puede vender bienes a otra empresa de Reino Unido y pues simplemente debido a esta venta sabe que dentro de 3 meses va a recibir 30 millones de libras esterlinas. Entonces, muy similar a lo que pasó en el caso anterior, debido a que no es una transacción que se está haciendo en este momento, sino que es una transacción a futuro, también existe riesgo cambiario para esta compañía. Para cubrirlo, de igual forma puede hacer un contrato forward eh, vendiendo 30 millones, para la venta de 30 millones de libras esterlinas dentro de 3 meses. Con esto, lo que hace es asegurar los dólares estadounidenses que recibirá por 2 libras. A partir de estos dos ejemplos, y como concluyendo con estos dos ejemplos, lo que podemos ver es que los contratos forwards están diseñados para neutralizar el riesgo al fijar el precio que el coberturista va a pagar o a recibir por el activo subyacente. Por el otro lado, tenemos la especulación. Entonces, lo que busca un especulador es tomar posiciones en el mercado buscando generar beneficios económicos gracias al movimiento de las diferentes variables económicas y financieras. Es importante tener en cuenta que estas posiciones suponen una apuesta hacia el activo, pues subirá o si el activo va a disminuir. Un ejemplo como para aterrizar un poco más este concepto existe una persona que tiene mucha seguridad que dentro de 2 meses la libra esterlina se va a fortalecer frente al dólar. Entonces, como esta persona está dispuesta a respaldar ese presentimiento, lo que puede hacer es tomar una posición larga en contratos de forwards para adquirir libras esterlinas a un tipo de cambio ya establecido. Por ende, ya cuando llegue al vencimiento del contrato, si efectivamente la libra esterlina se fortaleció frente al dólar, lo que va a poder hacer es comprar la libra esterlina a un menor precio y venderla al precio establecido en ese momento, que va a ser más alto. ¿Sí? Listo. Entonces ahora vamos con qué es un forward. Listo. Como pueden ver, en la gráfica están como las principales características de un contrato forward. Entonces, ¿qué es un contrato forward? Pues un contrato forward es un derivado financiero en el cual interactúan dos partes. Una que son el comprador y otra que es el vendedor. El fin de un contrato forward es hacer un acuerdo para comprar o vender un activo a cierta fecha futura a un precio determinado el día de la negociación. Es importante establecer que el acuerdo supone una obligación para las dos partes, tanto para el comprador como para el vendedor. Asimismo, existen dos modalidades de los contratos forwards, una que es delivery y otra que es non-delivery. Entonces, para la primera, que es delivery, lo que implica es que al vencimiento se va a hacer un intercambio del activo subyacente. Si fuera
no sé, un forward sobre divisas, pues al vencimiento del contrato se van a intercambiar el monto de las divisas de acuerdo con el precio forward establecido. Por otro lado, para la otra modalidad que sería la non-delivery, eh, esta no supone que al vencimiento del contrato se tenga que hacer el intercambio del bien o bueno, del activo subyacente, sino lo que busca hacer es una compensación por la diferencia generada entre el importe acordado y el de, y el de referencia. Digamos, en este caso, como le decíamos anteriormente, si fuera un forward sobre divisas, la operación se liquidaría a partir de la moneda legal, calculando la diferencia entre el valor acordado, que sería el strike, y la tasa de cambio spot en ese momento. Listo, vale. Puedes, por favor, dar la siguiente. Listo. Entonces, tenemos forwards versus futuros. Como mencionó Ali hace un momento, estos dos instrumentos son semejantes, pero también tienen ciertas diferencias que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, por el lado de los forwards son instrumentos no estandarizados, lo que quiere decir que sus características no se encuentran preestablecidas. Por ende, no se establecen como tamaños específicos sobre la cantidad del activo en cada contrato, acuerdos de entrega, no hay fechas específicas de vencimientos para los contratos, sino que pues puede tener diversas características de acuerdo con las necesidades del comprador y del vendedor del contrato. Por otro lado, los forwards son negociados a través del mercado over the counter, o bueno, en otras palabras, OTC, por lo que una parte de la transacción la puede estar haciendo un trabajador de una compañía y la otra parte la puede estar haciendo, y la otra parte de la transacción la puede estar haciendo otro trabajador de otra compañía. Em, listo. Por otro lado, estos contratos tienen riesgo de contraparte CVA y DVA, ya que no tienen como un intermediario que respalde ese riesgo. Y por último, es un contrato hecho a la medida. O sea, es un contrato hecho a la medida porque los participantes tienen la libertad de negociar cualquier acuerdo que para ellos sea atractivo. A diferencia de los futuros, que pues son contratos estandarizados, lo que quiere decir que sus características ya se encuentran estipuladas. Asimismo, es negociada por, pues en este caso, la Bolsa de Valores de Colombia, y, si tienen y no tienen riesgo de contraparte. Esto debido a que el riesgo es asumido por la Cámara de Riesgo de Contraparte, que actúa como un intermediario en este tipo de transacciones, garantizando el desempeño de ambas partes. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo funciona un forward. Listo. Entonces, en un forward, en principio se tienen dos partes. En la negociación, pues se tiene un comprador y un vendedor. Y como mencionaba Pau ahorita, ambos tienen la obligación de comprar o vender respectivamente una unidad del activo que se negoció, del activo subyacente, al precio que se estableció o que se acordó al inicio del contrato. Entonces, podríamos decir que un forward tiene tres grandes momentos. El primero de ellos sería el día en el que inicia el contrato o el día cero. En este momento se van a establecer todas las condiciones del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a establecer sobre qué subyacente se va a hacer el forward. También se va a establecer el precio de intercambio o el strike, que también se le conoce como K, y el tiempo por el cual va a durar el contrato o la fecha de vencimiento. Digamos, el segundo momento sería el tiempo que tiene el contrato hasta el vencimiento, todo el tiempo que va a estar vigente, durante el cual se va a valorar el instrumento. Y ya por último, tenemos el día de vencimiento o el día T. Ya en este día, el subyacente va a estar valorado por el mercado a un precio spot o S. Sin embargo, eh, el comprador deberá pagar un strike y recibir
el activo, mientras que el vendedor va a recibir el strike que se pactó y va a entregar el subyacente. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo gráfico del PIG de un forward dependiendo de la posición. Entonces, acá asumimos que la persona A es el comprador, que es el que está largo, es la línea que está en azul, y está comprando un forward sobre un TCO a 3 meses. La verde es la posición corta, es decir, que está vendiendo el forward. Se pacta un strike de 96.2 y asumimos que el spot OS0 es de 95. Entonces, bueno, la función de pagos para la posición larga va a estar en función del spot menos el strike, debido a que a medida que el precio del spot aumente y sobrepase el strike, él va a estar ganando, pues va a estar obligado a comprar el activo a un precio menor en el que estaría comprando en el mercado spot. Ahora, por el lado de la parte corta, la función de pagos estará dada por el strike menos el spot, debido a que él va a ganar en la medida que el spot vaya disminuyendo por debajo del strike. De esto porque si él decide ir a vender en el mercado spot, recibiría mucho menos por ese activo de lo que se pactó. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula el precio al que se negocia el forward. Esto está relacionado con el spot del subyacente, una tasa de interés y el tiempo hasta el vencimiento del contrato. Entonces, el precio a plazo o tasa forward va a estar dada por esta expresión que viene acá, FT igual a S0, el spot, por Euler elevado a la tasa por el tiempo. Bueno, acá es importante aclararles que aquí se está asumiendo una tasa continua. Sin embargo, nosotros para construir nuestras curvas y realizar las valoraciones hacemos uso de tasas nominales. Esto se va a ver más adelante. Sin embargo, este precio a plazo o tasa forward la podemos hallar mediante los puntos forward o un diferencial de tasas. Bueno, acá vamos a ver ya un ejemplo de cómo se calcula el precio. Entonces, vamos a asumir que estamos largos en un forward que vence a 3 meses y el subyacente es un TCO. Entonces, supongamos que el spot del TCO es de 95, la tasa de interés es de 5% y el serían 3 meses. Al aplicar la fórmula obtenemos un valor de 96.19. Este precio es el precio que se debe negociar el forward el día de hoy, que va a vencer en 3 meses. Este sería, por decirlo así, el precio razonable al que se va a comprar el subyacente en 3 meses. Acá tenemos otro ejemplo de el cálculo del precio. Ahora estamos asumiendo que es un forward de divisas. En este caso ya se debe entrar a considerar la relación que existe entre las tasas de interés locales y extranjeras. Por eso acá en la fórmula se presenta un pequeño cambio. Ya el Euler no está elevado a la tasa por el tiempo, sino que va a estar elevado al diferencial entre la tasa doméstica y la tasa foránea. Entonces, bueno, si asumimos que la tasa de interés acá en Colombia es de 7% y para Estados Unidos es del 2%, y un tipo de cambio de 3.400, al aplicar la fórmula se tiene un precio a plazo de 3.757.58. Bueno, y ya por último tenemos un ejemplo práctico. Entonces aquí vamos a asumir que existe un exportador colombiano que realizó un envío de 1.000 pares de zapatos
a Estados Unidos, por lo cual él va a recibir $100.000 acá. Al cliente se le aseguró que se le va a girar el dinero a través de un banco X dentro de 2 meses. Entonces, acá el exportador tiene dos opciones. La primera, que sería esperar los 2 meses y reintegrar esos $100.000 a la tasa que esté vigente ese día, o sea, al spot, o puede entrar en un forward corto, en una posición corta por esos $100.000 con el banco y pone ese forward en un vencimiento a 2 meses. Entonces, bueno, aquí vamos a asumir que la tasa de cambio del día de hoy es de 2.800 y que el strike que se pacta en ese forward es de 2.850. Se pueden dar dos escenarios. Uno, que sería en el que la tasa aumenta o que la tasa disminuya. Entonces, en el primer escenario, vemos que la tasa aumentó y toma un valor de 2.900. En este caso, hubiera resultado mejor la opción de, resultado mejor la operación en el mercado de contado debido a que recibirían 2.900 pesos por cada dólar en lugar de 2.850, que fue lo que se pactó. Sin embargo, en el momento en que entraron en el forward, bueno, si entran al forward, esto debió permitirles una mayor certeza a la hora de proyectar los flujos de caja, además que se cubrieron del riesgo cambiario porque no tenían forma de saber con exactitud el valor que iba a tomar la TRM en 2 meses. Listo. Y ya tenemos el segundo escenario. Se mantienen los mismos valores, el mismo spot, mismo strike. Sin embargo, ahora el spot en 2 meses es de 2.700, es decir, la tasa baja. Y en este escenario es en el que podemos ver cómo actúa el forward, debido a que como bajó la tasa, ellos si salen al mercado spot a vender sus dólares van a recibir 2.700, mientras que como están en el forward van a recibir 50 pesos por encima del valor del mercado por cada uno de los dólares. Listo. Ahora vamos a continuar con la valoración de un forward. Entonces, como para aterrizar un poco más para la valoración de los forwards, podemos poner un ejemplo y es una persona que decide comprar, decide entrar en un contrato de forward para comprar un activo subyacente a determinado tiempo. Entonces, esa persona que entró en ese contrato forward, al vencimiento del contrato, va a tener como dos partes. Una que va a ser la parte del derecho, que es lo que esa persona va a recibir. Entonces, ¿cuál va a ser la parte de derecho? Al vencimiento del contrato va a recibir un activo subyacente con valor de ST, que ST será el precio spot del subyacente en el momento T. Y pues este valor claramente estará multiplicado por el nominal del contrato. La otra parte, que va a ser la parte de obligación, así como esta persona está recibiendo, también va a tener que hacer un pago, que su pago será realizar el pago del precio de ejercicio, o en otras palabras, el strike, multiplicado por el nominal del contrato. Entonces, a partir de estos dos casos, se puede visualizar que la función de beneficio del comprador surgiría a partir de la diferencia entre el nominal por el spot T menos el nominal por el strike, que matemáticamente se puede ver expresado como la fórmula que aparece en la diapositiva, que sería N por SZ menos K. Entonces, ya tenemos como el valor o bueno, el valor de beneficio para esta persona, pero entonces ahora nos tocaría aterrizar a cuánto sería ese valor, pero en el valor presente, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vale, pues listo. Entonces, la metodología de valoración para un contrato forward se encuentra explicada en dos partes, como se puede ver en la gráfica. El T0, que es el momento en que inicia el contrato, y el BTO, que es el vencimiento del contrato. Entonces, tenemos una parte 1, que es la flechita azul en la parte superior,
Y esta parte azul lo que hace alusión es a la proyección del forward a futuro. Si es un forward sobre divisas, por ejemplo, sería la proyección del forward sobre el tipo de cambio. Para la parte 2 sería la flechita amarilla inferior, que lo que haría alusión es, ya una vez tenemos la proyección, cómo sería el descuento de esa proyección a valor presente, el cual se realizaría a partir de una curva cero cupón. Entonces, listo. En este caso, debido a que vamos a profundizar en lo que son forward sobre tasa de cambios, que son pues los forward más comunes que tenemos. Entonces, en este caso, para hacer, como les mostraba en la gráfica anterior, pues el cálculo de la valoración se divide en dos partes. La primera parte que era la proyección, que en esta diapositiva sería el cálculo de la tasa forward. Entonces, para el cálculo de la tasa forwards se puede hacer de dos formas diferentes, como se puede ver en la diapositiva. Una que es simplemente la tasa de cambio spot más los puntos forwards. Y otra que sería la tasa, teniendo en cuenta el diferencial de tasas, que en este caso sería la tasa de cambio spot por 1 más RDOM, que es la tasa de interés doméstica, por D, que serían los días entre la fecha de valoración y fecha de vencimiento del contrato, sobre base, que serían los días de un año. Esto dividido en 1 más RX, que sería la tasa extranjera por los días a vencimiento sobre base. Entonces, digamos que aterrizando un poco más estas dos fórmulas que les estoy mostrando en este caso, si fuera un forward de USD COP sobre el subyacente USD COP, para hacer el cálculo por la primera fórmula sería simplemente tomar la tasa de cambio publicada el día de la valoración más los puntos forwards USD COP. Para la segunda fórmula sería la tasa de cambio publicada el día de valoración, uno más la tasa de interés doméstica que se sacaría de la curva swap cero cupón IBR, esto multiplicado por los días a vencimiento sobre la base, y esto en su totalidad divididos sobre 1 más la tasa extranjera que se tomaría de la curva swap cero cupón USD COP por por los días a vencimiento sobre la base. Vale, puede estar así, gracias. Listo. Entonces, ya tenemos la tasa forward. Ahora nos queda la segunda parte, que es el descuento, traerlo a valor presente. Entonces, el valor presente de la diferencia entre el tipo de cambio futuro teórico y el tipo de cambio pactado corresponde a la fórmula PFTC, que sería ya el valor presente como tal del forward. Entonces, esto se puede ver de dos formas diferentes. Se puede ver desglosado, como se puede ver ya las dos partes simplificadas. Entonces, como para hacer alusión del ejemplo que yo les ponía al inicio, o sea, cuando recién comenzamos con la valoración de forwards, un comprador tiene dos partes, lo que recibe y lo que paga. Entonces, en este caso, para traer a valor presente no sería más que el nominal por la tasa de cambio forward, que es lo que acabamos de calcular en la diapositiva anterior, sobre 1 más RK, que sería la tasa doméstica por los días a vencimiento sobre la base. Y la otra parte que sería, por decirlo así, lo que se tendría que pagar, que sería el nominal por el strike sobre 1 más el RK, que es la tasa doméstica, por los días a vencimiento sobre la base. Esto simplificado matemáticamente se ve en la ecuación de la derecha, que es el nominal por la tasa de cambio forward menos la tasa de cambio strike. Esto divide en 1 más la tasa doméstica por los días a vencimiento sobre la base. Entonces, esa va a ser la fórmula para que nosotros podamos traer a valor presente. ¿Vale? Por favor, la siguiente. Entonces, hay varios insumos que nosotros como Precia publicamos para poder hacer el cálculo de estas valoraciones de forwards. Claramente hay características que sí ya salen de la negociación en su momento de los forwards, como el nominal, el strike, pero en este caso, digamos, para el cálculo de la tasa de cambio forward, nosotros publicamos la matriz de tasas de cambio, los puntos forwards,
Asimismo, si se desea realizar la valoración de la tasa de cambio forward por medio de diferencial de tasas, también publicamos todas las curvas cero cupón asociadas. Entonces, lo que pueden ver resaltado en azul son como los insumos que proveemos para hacer el cálculo de estas valoraciones. Siguiente, vale, por favor. Bueno, y como les contaba, Precia publica la matriz de tasas de cambio de tasas de cambio todos los días, al igual que las curvas cero cupón. Asimismo, nosotros en la metodología de cálculo de derivados OTC, al finalizar hay un apartado donde, dependiendo del forward, está como la especificación de qué curvas utilizar para puntos forwards, para tasas domésticas, para tasas extranjeras. Digamos, en esta diapositiva, para la primera que es la Forward USD COP, se puede ver que pues la proyección para hacer el cálculo de la tasa por forward por medio de puntos forward se utilizaría los puntos forward USD COP. Para tasa doméstica se utilizaría la curva IBR y para la tasa extranjera, bueno, esta está desactualizada, no sería la curva IBR-LIBOR, sino que sería la curva USD-COP, swap cero cupón USD-COP. Y asimismo, para otros distintos tipos de forward que ustedes necesiten calcular, ahí también les especifica como los insumos que se deberían tomar para la valoración de los mismos. Pues digamos que esto, aquí ya llegaríamos al final de la presentación. Como les decía, como hoy era más para abarcar como conceptos teóricos sobre los forwards, ya la siguiente sesión, que es dentro de 8 días, el 14 de febrero, se realizaría como los ejemplos prácticos para la valoración de los contratos forwards. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud que les podamos responder. Hola, buenos días. Hola, buenos Una días. consulta, Valentina, Paula. ¿Ustedes esta presentación no la comparten? ¿O ya es Es- con la grabación que tenemos de la capacitación? Y entiendo que atención al cliente les Sí, envía la presentación. sí, ustedes Ah, Hacen ok. la solicitan solicitud atención al y les cliente, envían. envías un correo de atención al cliente solicitando la presentación del día de hoy. Ok, muchas gracias. Creo que otra persona tiene... Sí, yo, hola Valentina y Paula, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Les quería preguntar, cuando dicen que, digamos, Precia publica diariamente los puntos forward, ¿esto es, me imagino que algún tema de suscripción o esto es libre, digamos, de acceso? No, sí, esto es, entiendo que es por suscripción, ¿cierto, Lina? Sí, digamos que... Es para las personas que lo tienen contratado. Ok, ok, vale, gracias. Listo, creo que entonces no hay más preguntas. Em, entonces, muchas gracias por asistir a la capacitación del día de hoy. Eh, Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.